Motor Cessna-206H. ¿Cómo funciona su motor? Hola, somos el equipo Charlie de la materia de sistemas propulsivos del grupo 556 de Ingeniería Aeroespacial. Comencemos este viaje. Uno de los objetivos a cumplir, bueno, no uno, varios de los objetivos sería el primero. ¿Cómo está construido un motor de pistón aeronáutico y sus componentes que lo conforman? Segundo, el motor de operación y los componentes básicos del sistema de combustible. Tercero, el modo de operación y los componentes básicos del sistema de arranque e ignición. Construcción y operación del sistema de inducción, incluyendo los sistemas de aire alternativo. Otro objetivo a cumplir serían los principios y propósitos de los supercargadores, también conocidos como los turbocargadores, y sus efectos sobre los parámetros del motor. Por penúltimo objetivo, sería la operación y componentes del sistema de lubricación. Y como último, parece que son muchos, pero vale la pena, serían los instrumentos para monitorear la operación del motor recíproco. Bueno, comencemos con lo más básico. ¿Cómo está compuesto un motor aerodinámico? Bueno, los componentes básicos principales de un motor alternativo son el cárter, los cilindros, los pistones, las bielas, las válvulas, el mecanismo de funcionamiento de las válvulas y el cigüeñal. En esta parte solo te la vamos a mencionar, pero más adelante te vamos a mostrar más a fondo cómo funciona. En la siguiente imagen podemos observar todas las partes del motor que tendría nuestro Cessna 206-206H, perdón. 1 sería el generador. 2, cárter, la mitad izquierda. El 3, el magneto, las webs transversales, superficies de partición, superficies del cojinete principal, cojinetes del árbol de levas, eje propulsor, biela, cárter, que sería la otra mitad de la derecha, el cigüeñal, el cilindro, el árbol de levas, ujú, el tacómetro, el inicio, la bomba de aceite, cárter de aceite y el sistema de inducción. También tenemos la parte de montaje de cajas de accesorios. Procedemos a mostrarte cómo sería y se vería el cilindro por la parte de adentro. El cilindro forma parte de la cámara en la que se comprime y se quema el combustible en la parte número 1. Pasamos a la parte número 2, que se necesita una válvula de admisión para permitir que el combustible ingrese al cilindro. Luego pasamos a la parte número 3, que se necesita una válvula de escape para dejar salir los gases del escape. Pasamos a la número 4, que es el pistón moviéndose dentro del cilindro, forma una de las paredes de la cámara de combustión. El pistón tiene anillos que sellan los gases en el cilindro, previniendo cualquier pérdida de potencia alrededor de los lados del pistón. Últimas partes sería el número 5, que sería la bujía. Procedemos a la parte 6, que sería la caja del cigüeñal, y la caja 7, que sería la biela que forma un enlace entre el pistón y el cigüeñal. La parte número 8, que es el cigüeñal y la biela que combinan el movimiento en línea recta del pistón en un movimiento giratorio. El cigüeñal en un avión motor también absorbe el poder o el trabajo de todos los cilindros y lo transfiere a la hélice. Ok, procedemos con nuestro segundo objetivo, que sería modos de operación del sistema de combustible de un Cessna 206H. Bueno, el sistema de combustión del combustible del Cessna 206H puede operar en dos modos principales: el modo de alimentación de combustible principal y el modo de alimentación de combustible auxiliar, que a continuación te describiré. El primero que comentamos, que sería el modo de alimentación de combustible principal, se utiliza durante la mayor parte del vuelo, que el combustible se suministra al motor desde el tanque de combustible principal que se encuentra en la parte inferior de la aeronave. Durante este modo de operación, la palanca del selector del combustible debe estar en posición main, que sería la principal. Procedemos. 1. El modo de alimentación de combustible auxiliar, que sería el segundo que te hemos mencionado al principio de la otra diapositiva,
Este modo de operación se utiliza en situaciones en las que se necesita un suministro adicional de combustible, como durante los despejes y aterrizajes con viento en contra o durante el despeje o el ascenso a altitudes elevadas. El combustible fluye desde el tanque principal hacia la bomba de combustible del motor a través de la misma tubería que se usa en el modo de alimentación de combustible principal, como anteriormente te mencionamos. Durante este modo de operación, la palanca del selector de combustible debe estar en la posición AUX auxiliar. Si se dan cuenta en la parte anterior, para tenerlo en modo principal, que sería el combustible principal, tenía que estar en main, que significa principal. Para tener el auxiliar debe de estar la palanca en modo aux auxiliar. Seguimos a la siguiente parte, los que sería otro, otro propósito. Componentes básicos del sistema de combustible del Cessna 206H. El sistema de combustible del Cessna 206H consta de varios componentes clave que trabajan juntos para suministrar combustible al motor de la aeronave. Estos componentes son muy importantes porque si no, no tendríamos nada. Sería el primero, tanques de combustible. El Cessna 206 tiene dos tanques de combustible principales, uno en cada, con una capacidad de 92 galones. También está el selector de combustible. El selector de combustible permite al piloto elegir qué tanque de combustible se está utilizando para suministrar al motor. 3. La bomba de combustible. La bomba de combustible impulsa el combustible desde los tanques hasta el motor. Componentes básicos del sistema de combustible del Cessna 206H. Bueno, tenemos el filtro de combustible. El filtro de combustible se encuentra en la línea del combustible y ayuda a asegurar que el combustible que llegue al motor esté limpio y libre de impurezas. Más adelante vamos a ver un video donde mostramos todas estas partes, así que no se desesperen. Más adelante va a estar los videos. También está el inyector de combustible. El inyector de combustible rocía el combustible en la cámara de combustión del motor, donde se mezcla con el aire para producir la combustión. También están los drenajes de combustible. El Cessna 206 tiene drenajes de combustible en cada tanque que permiten drenar agua o contaminantes del combustible que puedan haberse acumulado en los tanques. Procedemos con el modo de operación del sistema de arranque de la aeronave Cessna 206. Sé que parece bastante que mencione el Cessna 206, pero es para no irnos perdiendo. El motor del avión Cessna 206 está equipado con un sistema de arranque eléctrico. El sistema de arranque está compuesto por un motor de arranque y un solenoide de arranque que activa el motor de arranque. El proceso de arranque del motor del Cessna 206 es el siguiente, como podemos ver aquí. Verificar que la batería está conectada y con carga suficiente. Asegurarse de que el selector de combustible esté en la posición adecuada. Girar, girar la llave de contacto en la posición Start. Esto enviará una señal al solenoide de arranque para que se active y permita que el motor haga un arranque eléctrico que comience a girar el motor. Como vuelvo a comentar, más adelante podremos ver los videos. En acción del motor. Modo de operación del sistema de arranque de la aeronave 206H. El motor del avión Cessna 206H está equipado con un sistema de arranque eléctrico. El sistema de arranque está compuesto por un motor de arranque y un solenoide de arranque que activa el motor de arranque, como vimos anteriormente. Si el motor no arranca después de unos segundos, debemos detener el arranque y esperar unos minutos antes de intentarlo de nuevo para evitar sobrecalentar el motor de arranque. Es importante señalar que el procedimiento de arranque del motor puede variar ligeramente según el modelo específico del Cessna 206H. Está también el modo de operación del sistema de ignición en el motor del Cessna 206H. Bueno, ¿cómo comienza? El motor del avión Cessna 206H utiliza un sistema de encendido dual que consta de dos magnetos para generar la chispa que enciende la mezcla del combustible y el aire en los cilindros del motor. A continuación, te vamos a describir brevemente el proceso de operación del sistema de ignición. Los magnetos, como podemos ver en esta imagen,
Así se ven en nuestro avión Cessna 206H que contamos en la unidad UABC Valle de las Palmas. Bueno, procedo. Los magnetos están montados en la parte superior del motor y están conectados al cigüeñal del motor a través de un engranaje impulsor. Cuando el motor está en marcha, el cigüeñal hace girar el engranaje impulsor, lo que hace girar los magnetos, lo que produce una corriente eléctrica en la bobina del magneto. Bueno, el modo de operación del sistema de ignición, como ya sabemos, seguimos en el mismo tema, no te desesperes. La corriente eléctrica producida por el magneto se transmite a través de un cable de alta tensión hasta la bujía correspondiente en el cilindro del motor. Como vemos en nuestro motor Cessna 206, es de 6 cilindros, o sea, es un V6. Los magnetos generan una corriente eléctrica que se envía a las bujías en cada cilindro. La corriente eléctrica de los magnetos genera una chispa en las bujías, que enciende la mezcla del combustible y el aire en los cilindros, lo que inicia el proceso de combustión. Los magnetos, como podemos ver, aquí tenemos nuestro sistema de ignición, nuestro cárter. Podemos ver la parte de adentro. Bueno, no la parte de adentro, la parte de abajo del motor. Bueno, procedemos. Componentes básicos del sistema de arranque e ignición del Cessna 206H. Los componentes básicos del sistema de arranque e ignición del Cessna son los siguientes, que sería el motor de arranque, que es un motor eléctrico que se encarga de girar el motor de avión para que pueda comenzar a funcionar. Ya sé que hemos mencionado demasiado el motor de arranque, pero es lo más importante. Bueno, una de las partes más importantes. El solenoide de arranque. El solenoide de arranque permite que la corriente eléctrica fluya desde la batería al motor de arranque. También tenemos la batería, que proporciona la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor y alimentar los sistemas eléctricos del avión. Ujú. En la siguiente imagen podemos ver el sistema de arranque e ignición del Cessna 206, que tenemos el magneto de la izquierda, el magneto de la derecha, tenemos el circuito, la batería, los switch, el derecho y el izquierdo. También tenemos el solenoide derecho, el solenoide izquierdo, la batería del solenoide, el switch de batería y el motor de arranque. Procedemos. Tenemos los componentes básicos del sistema de arranque e ignición del Cessna 206H. Bueno, el alternador es el que genera la electricidad para recargar la batería y suministrar energía a los sistemas eléctricos del avión. Están los magnetos, que son los dispositivos que generan corriente eléctrica necesaria para encender las bujías y encender la mezcla del combustible y el aire en los cilindros del motor. También están las bujías, que son dispositivos que producen la chispa eléctrica que enciende la mezcla de combustible y aire en los cilindros del motor. Ok, ¿por qué tenemos magnetos y bujías? Si se dan cuenta, ambos hacen la misma función. Bueno, las bujías son principales y los magnetos son en caso de que las bujías no funcionen. Como dato interesante. Bueno, tenemos los componentes básicos del sistema de arranque e ignición, que sería el interruptor de encendido. Es un interruptor que se utiliza para encender y apagar el sistema de ignición, que sería lo principal, ¿no? El cableado y los conectores son componentes que permiten la transmisión de la corriente eléctrica desde la batería, el motor de arranque, los magnetos y las bujías. Bueno, tenemos la construcción y operación del sistema de inducción, incluyendo los sistemas de aire. Llevamos varios objetivos cumplidos. Espero que no te aburras. Adelante, aquí seguimos. Uno sería el filtro de aire de carburador. Su propósito es evitar que el polvo y otras materias extrañas entren en el motor a través del carburador. El carburador dosifica el combustible en proporción al aire y mezcla el aire con la cantidad correcta de combustible. Otra función que se le asigna al sistema de inducción es drenar los líquidos que se acumulan en la red de admisión.
El carburador es el sistema de inducción. El flujo normal de aire se admite en la cubierta delantera inferior debajo del rotor de la hélice y se pasa a través de un filtro de aire hacia los conductos de aire que conducen al carburador. Procedemos. Inducción. Un sistema de inducción utilizado en un motor equipado con un carburador. Escape. El sistema de escape de la aeronave para motores alternativos va desde los puertos del escape de los cilindros hasta la atmósfera. Enfriamiento. El enfriamiento es una cuestión de transferir el exceso de calor desde los cilindros al aire, pero hay más en ese trabajo que simplemente colocar los cilindros en la corriente del aire. Procedemos a ver un video de cómo se ven todas las partes anteriores que te hemos explicado. Que están conectados afuera y ¿Cuáles adentro. son los que tienen negro con rojo? ¿Para qué sirven? Son las cámaras de vacío. Como ¿Esos, podemos esos que ver están ahí también, atrás? recuerdan que está el filtro del aire para limpiar todas las Ok. impurezas, los magnetos, los cables de los magnetos, ¿Cuál es el arrancador las cámaras de vacío, y el generador? el sistema de ignición, el sistema donde salen todos los gases, la parte donde tenemos todo el arranque que es el motor, donde ponemos, Este es el carburador. podemos ver. ¿El carburador dijo que es este? Sí, este es. ¿Y el de allá es el arrancador? Sí. Entonces es full o carburado. Y ¿qué más? ¿Dónde está el filtro del aceite? Lo mismo. ¿Y el cuál sería? Que están conectados Bueno, como ya vimos, afuera y ¿Cuáles adentro. son los que proseguimos tienen negro? con el sistema de escape. Si nos damos cuenta en la parte anterior, la Que están parte conectados negra afuera y ¿Cuáles de son los que esta, tienen negro con del rojo? ¿Para qué video sirven? Son es el las cámaras de sistema de vacío. escape, que va a ir conectado al tubo aquí amarillo ¿Esos que están ahí anaranjado, atrás? que va a salir a la atmósfera. El sistema de escape es el que se encarga de transportar los gases de escape desde los puertos de combustible, aire, escape a la atmósfera. Los sistemas de escape se pueden utilizar como fuente de calor para los sistemas de motores y aviones. La brida se sujeta al puerto de escape mediante una combinación de espárragos y tuercas. Sistemas de refrigeración de motores reciprocantes. Un motor de combustión interna es una máquina de calor que convierte la energía química del combustible en energía mecánica del cigüeñal. El calor excesivo es indeseable en cualquier motor de combustión interna por tres razones principales. Una, afecta el comportamiento de la combustión de la carga del combustible aire. Debilita y acorta la vida útil de las piezas del motor. También daña la lubricación. Si la temperatura dentro del cilindro es demasiado alta, la mezcla del aire y combustible se precalienta y la combustión ocurre antes del tiempo deseado. Aquí podemos ver el sistema de escape. Ujú. Cómo los tubos negros se salen. Aquí tenemos cuando sale a la atmósfera y también nos sirve para la calefacción. Procedemos. Operación y componentes del sistema de lubricación. Bueno, ya vamos a mitad de camino. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Empezamos. El propósito principal de un lubricante es reducir la fricción entre las piezas móviles. En teoría, la lubricación fluida se basa en la separación real de las superficies para que no se produzca ningún contacto con metal. El aceite generalmente se bombea por todo el motor a todas las áreas que se requieren lubricación. Superar la fricción de las partes móviles del motor consume energía y genera calor no deseado. Los sistemas de lubricación se dividen en dos, de cárter húmedo o cárter seco. La forma en que se distribuye el aceite se da en tres formas, lubricación por salpicadura, a presión o su combinación. Aquí podemos regresarnos, nos vamos a regresar un poco para que vean dónde está el cárter seco. En esta parte de aquí. Aquí se ve una pequeña parte debajo del tubo anaranjado, se ve como
un, un depósito metálico que está conectado, a ese se le llama cárter seco. Ujú. Procedemos. Tenemos los sistemas indicadores del motor, que es la instrumentación del motor. El primero sería el tacómetro. Segundo, presión del colector. 3, medidor del torque. Cuarto, temperatura de los gases de escape. Temperatura de la cabeza del cilindro. Sexto, temperatura del refrigerante. Séptimo, presión de aceite. Octavo, temperatura del aceite. Noveno, presión del combustible. 10, medidor de flujo de combustible. 11, medidor de temperatura del aire del carburador. 12, sistema eléctrico. 13, sistema neumático. 14, contador de horas. Nanómetro de presión del colector. El nanómetro del colector mide la presión absoluta en el sistema de inducción, aguas abajo de la válvula de mariposa y aguas arriba de válvulas de admisión. Tacómetro. Proporciona la velocidad del cigüeñal en revoluciones por minuto, que serían las tan conocidas RPM. Torcómetro. Se emplea el torquímetro para medir el nivel de potencia que el motor está desarrollando en tierra y en vuelo. Temperatura de la culata del cilindro. Se emplea un torquímetro para medir el nivel de potencia que el motor está desarrollando en tierra y en vuelo. Temperatura del gas de escape. Un sistema indicador de temperatura de los gases de escape mide la temperatura de los gases de escape. El sensor EGT permite monitorear la temperatura del proceso de combustión del motor, específicamente en los cilindros, así como la cantidad de partículas que se está originando en el colector de escape. Además, el monitorear las emisiones enviará las señales respectivas para modificar y transformar sobre la marcha esas emisiones nocivas, logrando disipar las partículas que pudiesen elevar la temperatura de los gases a un nivel muy dañino. Como mencionamos antes en las diapositivas anteriores, es muy importante toda esta parte porque un, puede cambiar el comportamiento de la combustión y puede debilitar y acortar la vida útil de las piezas del motor. También nos daña la lubricación. Y como lo mencionamos, si la temperatura dentro del cilindro es demasiado alta, la mezcla de aire y combustible se precalienta y la combustión ocurre antes del tiempo deseado, lo que nos daría un desfase, lo que queremos evitar a toda costa. Temperatura del refrigerante. Las aeronaves equipadas con motores refrigerados por líquido tienen indicadores de temperatura para mostrar la temperatura del refrigerante. Los problemas que se produzcan en el sistema de refrigeración se mostrarán mediante las lecturas inusuales. Medidor de presión de aceite. El nanómetro de aceite mide la presión del fluido en el lado de la salida de la bomba del aceite. Indica la presión del aceite regulada cuando se incorporan reguladores. Medidor de presión de aceite. El indicador de temperatura del aceite muestra la temperatura del aceite, que este está marcado para indicar si la temperatura del aceite es baja, normal o excesiva. El indicador de presión de combustible suele estar marcado con una línea roja para indicar el límite de presión de combustible mínimo permitido, un arco verde para mostrar el rango del funcionamiento normal y una línea roja para marcar la presión del combustible máximo permitida. Medidor de presión de aceite. Las aeronaves equipadas con inyección de combustible de flujo continuo normalmente incluyen un medidor de flujo de combustible como parte del paquete de instrumentación. Este indicador proporciona al operador información sobre el consumo del combustible de la central eléctrica en todo su rango de operación. Debido a que el instrumento revela flujo, aumenta su volumen durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, galones por hora, libras por hora, entre otros. Medidor de temperatura del aire de carburador. Ya sé que ha estado muy largo el video, pero no te desesperes, ya falta poco. El instrumento de temperatura del aire del carburador se utiliza principalmente para detectar las condiciones favorables para la formación de hielo en el carburador.
Además, la detección del hielo se puede utilizar para advertir a la tripulación del vuelo de aire excesivamente caliente ligado a la inducción. ¿Por qué tenemos hielo? ¿Recuerdas que tenemos que puede haber más calor del deseado? Eso es para mantenerlo controlado. Si el aire de entrada se sobrecalienta significativamente, puede producirse una detonación. Entonces, en otras palabras, explotamos. Es muy importante medir la temperatura del aire del carburador. Sistema eléctrico. Un sistema importante asociado con la planta de energía es el sistema eléctrico. Como el motor se utiliza para impulsar el generador o el alternador, dicho sistema tiene medidores para confirmar el funcionamiento o revelar fallas. La salida del generador o alternador se puede verificar por medio de un amperímetro, voltímetro, medidor de carga y luz de descarga, que aquí podemos ver el amperímetro, voltímetro y medidor de carga. Sistema neumático. El sistema neumático de un avión tiene por misión proporcionar aire de alguna de las fuentes del avión generadoras del mismo o a él conectadas hacia los distintos usuarios. Acondicionamiento de cabina, arranque de motores, sistema antihielo y presurización de sistemas. Contador de horas. Las aeronaves suelen estar equipadas con un contador de horas. Este dispositivo se utiliza para determinar las horas de funcionamiento. Dichos datos son cruciales cuando se realiza el mantenimiento basado en el tiempo de servicio. Incluso los cambios de aceite de rutina se basan en horas de funcionamiento. Los pilotos utilizan este instrumento para determinar el tiempo de vuelo para las entradas de su día. Bueno, hemos cumplido con todos los objetivos. Esperemos que te haya servido nuestro video y muchas gracias por su atención y gracias por quedarte hasta aquí. Suerte con tu investigación.